Nuestro invitado de hoy es un enamorado del vino y tiene un máster de viticultura, enología y comercialización del vino, además de ser sommelier por la Escuela Española de Cata. Es comunicador, es consultor, es especialista en marketing gastronómico, tiene un blog que es muy bonito y que además es muy profesional, El Emparrao, y hace más cosas, pero hoy les quiero presentar de momento a todos ustedes a don José Fernando Buitrón Gijón. Bienvenido. Gracias, Julián, encantado de estar aquí contigo. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el mío también. Cuéntanos, José Fernando, ¿qué es para ti el vino? Bueno, el vino para mí es casi un estilo de vida, es una filosofía. Yo creo que bueno, es un producto que nos lleva acompañando muchísimos años al ser humano. Estamos hablando de que hay los primeros vestigios de la aparición de unas frutas fermentadas, estamos hablando entre 5 y 6.000 años antes de Cristo, con lo que yo creo que es algo más que un alimento o es algo más que una bebida, es casi una filosofía que nos ha acompañado porque bueno, pues ya había algunos filósofos griegos que decían que los pueblos del Mediterráneo dejaron el salvajismo cuando empezaron a cultivar la vid y el olivo, curiosamente. Entonces, bueno, pues yo creo que yo intento coger ese testigo y lo intento divulgar, ¿no?, a mi alrededor, porque creo que es algo más que una simple bebida, ¿no? Es una filosofía, es motivación, es cultura, es amistad, hay muchos valores asociados a esta bebida. Fíjate si es antiguo, que es anterior incluso a Jesús, ¿no? Muchos cientos de años anteriores. Sí, exactamente, y además es que ha ido acompañando prácticamente a todas las culturas y eso es muy interesante, ¿no? Porque tanto a nivel religioso, por ejemplo, bueno, pues le tenemos que agradecer de alguna manera a la religión católica que en un momento determinado en la Edad Media, pues el vino, la vid y la elaboración del vino se cultivara en los monasterios y fue un poco lo que ha ido salvándolo, ¿no? Pero prácticamente casi todas las civilizaciones para ellos ha tenido pues un motivo, ¿no?, de reunirse alrededor de una copa y también un motivo religioso, ¿no? ¿Sabemos apreciar los manchegos el buen vino? Gran pregunta. Es curioso, pero la verdad es que La Mancha actualmente es tierra de vinos, pero no siempre ha sido así. Y bueno, y nosotros tenemos una ventaja, yo creo que es una ventaja bastante importante, pero que también algunas veces ha sido un lastre para nosotros, es que tenemos muchísima superficie y tenemos muchísimo vino. Eso es bueno porque realmente bueno, pues somos el mayor viñedo del mundo, y entonces tenemos muchas posibilidades. Luego también nunca se habla, pero también tenemos muy buenas condiciones climáticas y muy buenas condiciones de suelo. Eso hace que nosotros aquí tengamos la capacidad de poder hacer grandísimos vinos, pero quizás nos ha faltado o no nos ha podido un poco el hecho de que tenemos mucha superficie y que elaboramos muchísimo vino y ese vino lo tenemos que vender, con lo que hasta cierto punto en algunas etapas de nuestra vida como viticultores y como enólogos haciendo vino, los manchegos, vamos a decir así, pues a lo mejor lo hemos descuidado un poquito y entonces en cierto momento a lo mejor ha primado el hecho de hacer grandes volúmenes de vino y no seleccionarlo. Aún así, yo creo que estamos cambiando mucho, hemos evolucionado muchísimo en estos últimos años, vamos a decirlo de alguna forma, porque nos hemos empezado a dar cuenta de que tenemos las condiciones idóneas para hacer pues competir con cualquier vino del mundo y hacer de los mejores vinos del mundo. Y otra cosa que es muy interesante cuando comentas lo de la Mancha, ¿no?, la idea de la Mancha. La idea de la Mancha es muy amplia y lo interesante de este concepto es que no es el mismo vino el que se puede hacer, por ejemplo, en Albacete, ya muy cerca de Murcia, que el vino que puedes estar haciendo en Cuenca o el vino que puedes estar haciendo en Toledo. Entonces, tenemos una riqueza que es impresionante y que nos ha permitido de alguna manera demostrar que variedades que históricamente no eran variedades autóctonas, aquí se han adaptado muy bien, con lo que a mí me gusta decir en las catas que hacemos de divulgación, que tenemos una tierra realmente privilegiada y una tierra con una variedad tan impresionante que nos permite hacer muchos vinos y de muchísima calidad. Podemos decir entonces que el vino es un manjar de dioses. Podemos decir claramente que es un manjar de dioses. Además, a mí cuando me encuentro con personas que me dicen es que a mí no me gusta el vino, entonces a mí me llama mucho la atención porque digo, es que hay muchos tipos de vino, claro. O sea, es un concepto muy general, ¿no? El vino, hay casi un vino para cada ocasión, te diría, para cada persona, para cada momento, para armonizarlo con diferentes tipos de comida, con lo que
tienes desde vinos dulces a vinos secos, es tal la gama que puedes hacer con un fermentado de uva que es muy difícil que no haya un tipo de vino que no te guste. José Fernando, realmente el vino va, como se dice ahora, maridado, unido, asociado a la gastronomía, ¿no? Y naturalmente hay un tipo de vino distinto para cada forma de comer. Esto es, sí, eso es muy importante, porque realmente cuando hacemos cata de vino, cuando catamos un vino, muchas veces lo estamos catando por él aislado y es una maravilla, pero no nos damos cuenta que el 90% de las veces el vino lo consumimos comiendo. Sí, sí. Entonces es muy interesante el concepto de maridaje, el concepto de armonía, porque te permite disfrutar de distintos platos con distintos vinos. Entonces abre el abanico del disfrute. Para mí la gastronomía en sí, y el vino en particular, no deja de ser un acto hedonista muchas veces, más allá de la propia nutrición, ¿no? Entonces poder tener productos que hacen que tú tengas, que tú recibas placer por consumirlos. A mí hay una frase que me gusta mucho del maestro Custodio Zamarra, cuando se habla del concepto calidad-precio, él no le gusta ese concepto como tal, sino que dice del concepto placer-precio, porque él dice, bueno, pues yo realmente lo que estoy es pagando por un determinado placer, ¿no? Y entonces hay veces que no es necesario gastar demasiado dinero para poder obtener ese placer, y hay vinos con unos precios muy comedidos que en situaciones determinadas pueden producirte un placer enorme. Entonces yo creo que el vino hay que asociarlo, y me parece muy importante este concepto, hay que asociarlo a la gastronomía. Para mí el vino es un alimento, mucho más allá de una bebida como tal, es un alimento. Entonces hay que asociarlo a la gastronomía, y también hay que asociarlo a que el vino es una bebida social. El vino se disfruta realmente con una buena compañía, con una compañía de amigos, con pareja, con familia, pero tiene ese componente que hablábamos al principio, que va más allá de lo que es ingerir una bebida. Se asocia tanto que a los pescados le ponemos blanco y a las carnes les ponemos tinto. Eso es. Sí es cierto que cada día se está empezando a romper un poco ese mito, ¿no? Por lo que comentábamos de la complejidad que tiene el vino y de la complejidad que tienen muchas comidas. Ten en cuenta que con la invasión, vamos a decir así, de todas las nuevas técnicas gastronómicas, nos estamos encontrando platos muy complejos que a lo mejor rompen un poco ese esquema de blanco, pescado, tinto, carne, ¿no? Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, pescados que son muy potentes, que son muy grasos, y que si tomamos, por ejemplo, un vino blanco, pues lo matamos, no mueren. La idea del maridaje como tal es muy sencilla. Tienes que encontrar un equilibrio entre lo que estás bebiendo y lo que estás comiendo. No puedes hacer que lo que estés bebiendo mate o se coma lo que estás comiendo, ni viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando estamos hablando de, imagínate por un caso, ¿no? Un pescado como puede ser un atún rojo, ¿no? Que es un pescado graso, o estamos hablando de un salmón, por ejemplo, pues quizás a lo mejor la opción más acertada no es un blanco, sino que puede ser a lo mejor un tinto joven, y porque puedes encontrar un equilibrio con ese tinto joven y disfrutarlo muchísimo. ¿Qué es lo bonito de esto? Que nos permite experimentar, y eso yo creo que es lo más bonito. Nosotros, cuando hablamos de maridaje, muchas veces en las charlas, en las catas, es, bueno, yo te voy a proponer una combinación, pero experiméntala tú. Es tan completo el vino que hay un vino por la mañana, hay un vino a mediodía, otro de aperitivo y otro por la noche. Sí, exactamente, y además es eso, que yo, por ejemplo, en mi caso que soy bebedor de vino, como podéis entender, evidentemente muchas veces hablamos de vinos para comer, pero hay otras veces que son vinos para disfrutar en copa ellos solos, tranquilamente, por ejemplo, en una sobremesa. Y hay una cosa que yo creo que en eso tenemos que empezar a cambiar la cultura, y que aquí en nuestra zona, ¿no? En La Mancha no lo veo, o lo voy empezando a ver, pero va muy lento, y sí lo he vivido en otras partes del mundo. Es la cultura de que sales por la noche y puedes sustituir una copa de licor por una copa de vino, ¿no? ¿Por qué no? A las 3 de la mañana estoy en cualquier sitio y puedo abrir un espumoso. Y es más sano, además. Es más sano, y además que se disfruta muchísimo. ¿Por qué no? Y todavía no tenemos esa cultura, pero yo sí la he vivido, sin ir más lejos, no yéndonos muy lejos, en los Sant Sadurní, ¿no? Ya Vilafranca del Penedès, en toda la zona de Cataluña, puedes pedir un cava perfectamente a las 3 de la mañana en cualquier sitio, y con toda la normalidad del mundo no se extrañan que pidas un cava a esa hora, ¿no? Y como eso podríamos irnos a otras zonas del mundo donde igual, ¿no? Tomar un vino. A mí me gusta mucho, yo creo que es algo muy comentado, no sé si lo habéis visto en las series que nos vienen de Estados Unidos, en las películas, que la gente coge y abre un vino, llega a casa y abre un vino, o está en cualquier sitio y lo pone en un vino y está disfrutando de un vino. Es muy ¿no? habitual esa escena. Eso es, ¿no? Porque hay cultura de que el vino, hay un vino también, pues eso, para cada momento. ¿Cómo se hace, y te lo digo a ti, que eres un experto, una cata de vino?
Bueno, la cata de vino hay que diferenciar muy claramente lo que sería una cata de vino y lo que es el consumo del vino para disfrutarlo, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia porque cuando yo me estoy tomando un vino en un bar o en un restaurante con alguien, yo no hago la parafernalia clásica de la cata de vino, ¿no? Y entonces es lo que digo. Pero sí es cierto, y ahora contestando ahora a tu pregunta, todas las personas que pasan por las catas que organizamos o por los cursos que realizamos, yo siempre les digo, os acabo de fastidiar, pero bien, porque a partir de este momento para vuestros amigos vais a ser unos snob porque vais a entrar en la dinámica de que todos a vuestro alrededor van a decir, ya el que ha hecho la cata, ¿sabes? El que ha hecho la cata, ¿no? Cuando no le dicen el tonto del vino o algo así, ¿no? El que ha hecho la cata, pues váyatela. Entonces, ¿cómo se cata el vino? Bueno, pues el vino para catarlo, cuando lo catamos a nivel profesional, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el perfil organoléptico. El perfil organoléptico es las características que tiene ese vino desde el punto de vista de nuestros sentidos. Fundamentalmente, lo que observamos en un vino es el color del vino. El color del vino nos da información, nos dice la evolución que tiene, los años que puede tener, nos dice cómo ha evolucionado además ese vino. Eso es muy bonito. Desde que se hizo han ido pasando los años y cómo en los años han ido marcándolo. Eso es muy bonito porque realmente no te dice que un vino es mejor ni es peor, pero te da la información de su envejecimiento, ¿no? De su evolución, y eso me parece tiene un tono romántico que a mí me parece muy bonito. Y luego a partir de ahí lo que hacemos es que nos lo llevamos a nariz e intentamos buscar los matices que tiene el vino, lo que nos da el vino, ¿no? El vino es muy importante. Una de las cosas que a mí me gusta reseñar del vino es que el vino es un fiel reflejo del sitio donde se ha criado y cómo lo han criado. Entonces, de alguna manera lo que te está haciendo es que te está transportando. Si estamos, por ejemplo, bebiendo un vino gallego, un vino canario o un vino de Burdeos, el buen vino te tiene que llevar hasta Burdeos, te tiene que llevar hasta Galicia, te tiene que llevar hasta Canarias. ¿Por qué? Porque estás oliendo el paisaje. Ten en cuenta que la vid lo que está haciendo está cogiendo todo lo que tiene a su alrededor, los minerales del suelo, la atmósfera, está cogiendo los aromas que le acompañan, y luego si el etnólogo lo ha sabido hacer, y tenemos en este país grandes etnólogos, eso lo va a respetar hasta llevarlo hasta la botella. Entonces, en nariz te tiene que dar los matices del sitio donde se ha criado, ¿no? Y los matices propios de la variedad, ¿no? Otra de las cosas maravillosas que tiene el vino es que se hace con diferentes tipos de uva. En función de donde estés viviendo, hay uvas que se adaptan mejor a ese territorio, a ese clima, y entonces tienen unas características organolépticas distintas. Más fruta, más mineralidad, menos mineralidad. Bueno, pues el caso es que una vez que ya hemos detectado todo y hemos viajado, nos ha transportado al origen de donde es ese vino, por nariz, pues finalmente nos lo llevamos a la boca y lo catamos un poquito. Y en la boca, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y que la gente se ríe cuando hablamos en catas, es el vino no sabe a fresa, el vino no sabe a frambuesa y el vino no sabe a un camino Sin embargo, se utiliza esa parafernalia, claro, ¿no? A la hora de expresarse. El vino sabe a vino, pero sí huele a fresa. Correcto. Huele a fresa, huele a frambuesa, o sea, los sabores del vino, el vino es vino. Entonces el vino sabe a vino, ¿no? Entonces a mí siempre me hace mucha gracia porque cuando digo ¿a qué os sabe el vino? Pues sabe a vino. ya está, fijaros qué fácil que esto es así, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos aromas muy complejos. Ten en cuenta que a lo mejor dentro de una copa de vino tenemos aproximadamente entre 600 y 900 compuestos diferentes. O sea, es una maravilla, ¿no? Y puede llegar a tener esa complejidad. ¿Qué pasa? Que en ese abanico de complejidades nos pasa que hay aromas, ¿no? que nos van a venir pues de la fruta, otros aromas nos van a venir de la propia fermentación y otros aromas nos van a venir de la crianza posterior, la madera, la crianza en botella, y la suma de todo eso, ¿vale? Es lo que da la característica del vino, y en boca sabe a vino. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando nosotros comemos cualquier cosa, no solo que sea el vino, el concepto de gusto no es tanto el sabor que tiene, porque sabores tenemos los 5 sabores de siempre, ¿no? El concepto de sabor es los 5 sabores que tenemos, el salado, el dulce, el amargo, etcétera, y el aroma que estamos teniendo. Si una de las experiencias que nosotros hacemos es muy curiosa, en alguna de las catas es que tapamos a la gente la nariz y le damos a probar cosas, ¿no? Pero cosas súper curiosas, como por ejemplo puede ser canela, y no la detectan, no saben que están tomando canela, y cuando se quitan la pinza que les ponemos en la nariz se impresionan muchísimo, dicen, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Con lo que la última fase es saber en boca cómo se comporta,
si es astringente, si es suave, si es voluminoso, si es más tánico, si es más graso. Hacemos un resumen de lo que nos dice en boca y ya sumamos todas las percepciones, la famosa retronasal, que habréis oído, este vino en retronasal es así o es asado, ¿no? La famosa retronasal no es ni más ni menos que los aromas que podemos detectar por la parte interior de la nariz, vamos a hacerlo así. Entonces ya ahí tenemos el deleite final, que es el conjunto global de las sensaciones que tenemos en boca más todos los recuerdos que tenemos en nariz. Nos estás dando una clase magistral, ¿no? Y además estamos aprendiendo mucho. José Fernando, ¿existe la cata a medida? Sí, existe la cata a medida, en el sentido de que, bueno, pues como todo, se aprende. Entonces a mí me gusta mucho sorprender con las catas, pero también educar con las catas. Entonces llega un momento en el que si durante toda nuestra vida hemos estado bebiendo un determinado producto, es muy difícil muchas veces crear un cambio. El ser humano por principio tiene resistencias al cambio, generalmente tiene resistencias al cambio. Yo me refiero, José Fernando, para enfocar bien la pregunta, a si una determinada bodega ha sacado un vino y dice voy a hacer una cata, a ver qué me encuentro, a ver qué me dicen los expertos sobre este vino. Sí, eso se hace bastante. Eso para las bodegas es muy interesante, el hecho de que su producto se adecue al paladar del consumidor. Exacto. Entonces, sí, evidentemente. Y esa además, es la cata a medida que digo yo. Claro, y además esa información para la bodega es fundamental. Y además, lo que comentamos, el enólogo es un mago. A mí me gusta mucho verlo así. El enólogo es un mago. O sea, a mí me gusta además decir esta frase: el enólogo no es aquel que transforma el mosto en vino. El mosto en vino se puede transformar desde el punto de vista puramente químico. El enólogo es el que es capaz de, como hemos dicho antes, de recoger lo que se llama el terroir o el terruño, todo lo que hay alrededor del vino y meterlo dentro de la copa y que eso luego además sea muy agradable para el consumidor. De tal manera que, claro, el enólogo tiene unas herramientas con las que puede jugar para hacer que ese vino se adapte pues a un determinado tipo de paladar, a un determinado público y que vaya orientado o asociado a un determinado tipo de comida, por ejemplo. Pero sí. Lo que yo estaba iniciando antes, cuando yo estaba comentando antes, es el hecho de que hay muchas veces que es interesante orientar una cata, hacer la medida entre comillas para que ese proceso de aprendizaje con las personas con las que estás trabajando sea gradual, ¿no? Entonces puedes orientar una cata pues pensando en que bueno, vamos a partir de, por ejemplo, paladares o detección de aromas un poquito más sencillos y poco a poco ir introduciendo a la gente a vinos que son más complejos. Tienes ese juego. Sí. Al mundo, a ese proceso de la cata, ¿va solamente profesionales o van gente de todo tipo que tiene interés por la cultura vitivinícola? Va gente de todo tipo. Además, sí es cierto que, pues, como os comentaba, hay en el mundo hay profesionales que se dedican o que nos dedicamos a esto de alguna manera, pues tanto estando en concursos como dedicándonos a la formación, impartiendo catas genéricas, como hay mucho amante del vino que con el paso del tiempo ha ido aprendiendo todas las técnicas necesarias para hacer una cata de vino y son auténticos fieras, vamos a decir así, ¿no? Que tienen altas capacidades para poder detectarlo, ¿no? De tal manera que yo en este caso siempre digo, yo mismo no me considero un nariz de oro. Hay gente que nace con la posibilidad, con la capacidad de poder detectar una gama de aromas tremendos, pero yo mismo no me considero un nariz de oro, pero sí alguien que ha practicado mucho, vamos a decir. Que no es poco. En la práctica también se aprende muchísimo. ¿Qué proceso se sigue para ser sommelier encargado de la bodega en los grandes restaurantes? Bueno, no hay una formación reglada como tal. Sí es cierto que a lo mejor hay algunas escuelas de hostelería que ya están empezando. Entonces generalmente a sommelier se llega o porque te has formado. Bueno, en mi caso yo sí me formé en la Escuela Española de Cata, pero no es una formación reglada, sino que hay una escuela española de cata donde hacen cursos de formación y yo creo que ha formado muchísima gente. Entonces, una vez que ya tienes esa formación, a partir de ahí ya puedes acceder al mundo profesional y a partir de aquí ya la experiencia. Hay otra vía de formación que es muy curiosa, que es el WineSet, que es una serie de titulaciones que puedes terminar siendo Master of Wine, los famosos Master of Wine, que tiene diferentes niveles. Digo que es muy curiosa porque es una formación que la imparte una academia británica.
Y es curioso porque los ingleses no tienen vino, tienen muy poco vino. Sí, sí. Y el que tienen malo. Y el que tienen malo, pues el sitio quizás más prestigioso a nivel mundial para formarte en vinos es de una academia británica, que es donde tienes los wine set. Sí es cierto que lo que ellos argumentan para tener este prestigio es que sí es verdad que los ingleses no tienen vino, los británicos no tienen vino, pero han sido los mayores comerciantes del vino de la historia. Ellos han movido muchísimos vinos. El Oporto prácticamente se lo debemos a ellos, y hasta cierto punto el Jerez también se lo debemos a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es cierto que ellos no han cultivado, pero han tenido mucho comercio con lo que se han hecho muy expertos en seleccionar vinos, en analizar vinos, en detectar vinos de todo el mundo. Y la función del sommelier es esa, la función del sommelier es detectar, analizar, seleccionar y luego ser capaz en sala de tocar la tecla exacta que haga que el consumidor disfrute con el producto que está tomando. Cuéntanos cómo nace el emparrao. Pues es una historia muy curiosa, porque el emparrao nace siendo un blog, ahora ha migrado un poquito, sigue siendo un blog, pero está dentro de lo que es mi página web, que es mi página web comercial, vamos a decir así, pero nace siendo un blog por pasión. Yo me gusta contar esta historia porque la pongo muchas veces de referencia en muchos círculos. Yo, aparte de lo que has comentado al principio cuando me estabas presentando, yo soy ingeniero industrial. Yo he estado 20 años trabajando en una industria, en una industria, ¿no? Además especializado en energía. O sea, sí. 20 años trabajando en una central. O sea, oye, ¿y cómo derivas de una cosa a la otra? Y de ahí, ¿no? Un poco la contestación de cómo nace el programa. Bueno, pues un poco por pasión, porque a mí me gustaba muchísimo. Mi padre siempre hemos tenido campo, un campo muy pequeñito aquí en Villamella de Calatrava. Yo me he criado teniendo un pequeño plantío, teníamos un pequeño plantío también, y bueno, pues los septiembre siempre era vendimiando, el olor a la bodega, el olor al mosto, para mí eso ha venido de muy niño, ya estaba ahí, ¿no? Los veranos en el campo, todo esto, yo estaba muy vinculado al campo. Entonces, pero bueno, mi trayectoria profesional, pues yo termino de hacer mi instituto y me voy a estudiar ingeniería. Hago mi ingeniería, termino mi ingeniería y entro a trabajar dentro de una central térmica. Pero los veranos seguían estando muy vinculados al campo, hasta un punto en el que a mí siempre me seducía mucho el mundo del vino, me atraía mucho el mundo del vino, me atraía mucho el mundo de la gastronomía. Una cosa muy curiosa, yo aprendí a cocinar a raíz de irme fuera a estudiar. Entonces para mí la cocina era una auténtica desconocida, ¿no? En casa, pues mi madre era la que copaba la cocina y no había hueco para entrar ahí. Y por necesidad, pues empiezo a aprender a cocinar y empiezo a disfrutar mucho de la gastronomía, de cocinar, de los aromas de la cocina, del vino, y a partir de ahí empiezo a hacer catas. Casualmente me empiezo a hacer catas. Hay un enólogo sommelier muy conocido aquí en nuestra zona, que se llama Félix Delgado, sí. Y empiezo a hacer formación con él, empiezo a hacer catas, voy a sus catas y cada vez me empieza a gustar más, me empieza a apasionar, y llega un momento en que mis viajes eran viajes gastronómicos y etnológicos, ya siguen siendo, ¿eh? O sea, cuando me planteo un viaje, me planteo la cultura asociada a ese viaje, si ahí tiene gótico o románico, como en un 10%, y luego el 80% restante es dónde voy a ir a comer, qué bodegas voy a ver, qué suelos voy a ver, qué paisaje voy a ver, ¿no? Y empiezan a orientarse todos mis viajes, todos mis movimientos, empiezan a orientarse al mundo de la gastronomía y al mundo del vino. Hasta que llega el momento en el que empiezo a escribir, también un poco porque yo tomaba notas, escribía, y la gente de mi alrededor me anima, oye, ¿por qué no haces un blog y empiezas a escribirlo? Y ya empiezo a escribir, me gustaba también escribir, y ahí nace el emparrao, y bueno, voy escribiendo, le voy dando forma al emparrao, la gente empieza a seguirme, empiezo a rebotar todo en redes sociales, y bueno, llega el fatídico momento en que dejo de trabajar en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la industria, y tengo que tomar una decisión. Es o seguir en este mundo de la ingeniería después de 20 años de experiencia, que quizás era lo más fácil, porque hubiese sido seguramente trasladarme a otro sitio y seguir en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la técnica, de la energía, o intentar vivir de algo que me apasiona, probar a vivir de algo que me apasiona. Y al menos yo dije, no quiero quedarme con la idea, no quiero que pasen los años y que diga, no lo intenté. Al menos si fracaso, bueno, quiero fracasar, siempre estoy a tiempo, tengo una experiencia en el mundo de la industria muy alta. En algún momento dado, si digo de volver, yo creo que no tendría demasiado problema para volver al mundo de la industria. Pero quiero al menos intentarlo, y en ese camino estoy ahora mismo. Pues yo te felicito, porque cuando uno cumple sus sueños, uno es más feliz.
Sí, puedo decir que sí, lo tengo que decir, todavía me queda mucho camino por recorrer, estoy empezando, todavía me queda por cimentar mi proyecto se llama El Emparrado, como mi blog. ¿Y por qué ese nombre en concreto? Pues porque para mí el emparrado significa, bueno, hablo del emparrado cuando hablo de la sombra que hace la parra en verano, en los patios. Esto lo explico porque fuera de nosotros, de nuestro alrededor, de La Mancha, los manchegos, todo lo tenemos muy claro, pero fuera de aquí no tanto. Es como, ¿qué es eso del emparrado? Y además es que me hace mucha gracia, ¿será el emparrado? No, el emparrado, es que en mi casa siempre ha sido el emparrado. Yo no sé si seguramente es una falta ortográfica, pero tengo que vivir con mi nombre de proyecto, tiene una falta ortográfica, ¿qué la vamos a hacer? Pero es que en mi casa es el emparrado. Entonces... para mí simboliza muchas cosas el emparrado. El emparrado simboliza tardes, noches de verano con la familia, con los amigos, bajo el cobijo de una parra del emparrado. Entonces, nosotros en el campo tenemos un pequeño emparrado donde cenamos por la tarde y las noches en los veranos de... Qué bonito. Y entonces, para mí el emparrado significa la uva, evidentemente, pero significa ese concepto de reunión social, familiar, bajo el cobijo de una parra, con la frescura y el verdor que da una parra en nuestro clima tan seco en verano, y que es un mar verde, y que los pequeños oasis lo hacen estos emparrados en los patios de cada una de las casas. Entonces me gustaba mucho la idea del concepto de la parra, que tenía que estar, y del concepto social, que para mí es fundamental, como he venido diciendo desde el principio. Si no es comprometerte, me gustaría saber qué vinos nos recomiendas de la DO Mancha y la DO Valdepeñas. Pues hay muchísimos. Sí, pero, ya lo sé, por eso te pido uno o dos. Pero es una cosa increíble, ¿eh? Mira, de la DO Valdepeñas, y que me perdonen el resto de bodegas que son muy amigas mías, a mí hay una bodega que para mí lo está haciendo muy bien, que es Córcovo, y que tiene unos vinos excelentes. Tiene un Shiraz que me parece una maravilla, y los 24 barricas me parecen una maravilla. Y luego me voy a colar otro poquito también en Condeo Valdepeñas, en alguien que está haciendo un proyecto que me encanta, que se llama José Manuel Corrales. Es un vino de autor, es una persona que está haciendo muy poquita producción, y que me gusta mucho su filosofía, porque es un enólogo que lleva mucho recorrido a nivel nacional, ha trabajado mucho en Rueda, en Ribera del Duero, y trabaja mucho en Rueda, en Ribera del Duero, pero es de Valdepeñas, y ha venido con la idea de demostrar que en Valdepeñas se puede hacer el mejor vino del mundo. Lo único es que hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Y entonces está elaborando unos vinos de autor que me parecen auténticamente una maravilla, ¿no? Y en DO Mancha ya sí que estamos hablando de una auténtica locura. Hay muchísimas cosas en DO Mancha. Entonces yo me tiraría pues quizás a por un tempranillo de los nuestros, un vino tempranillo de los nuestros, que hay muchas bodegas que lo están haciendo realmente muy bien, y que quizás representan la tipicidad. Cuando hablo un tempranillo de los nuestros, lo digo porque realmente representa un poco el carácter nuestro, y que es el varietal que más historia tiene dentro de nuestra tierra. Pero no me gusta también dar importancia o remarcar el concepto que he dicho al principio, de que tenemos una tierra privilegiada para otros vinos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay un proyecto que a mí me gusta muchísimo, y yo lo voy a adelantar, es casi una primicia. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es Campo de Calatrava. Mirad, el Campo de Calatrava me gusta muchísimo por lo siguiente. No sé si sabéis, el Campo de Calatrava es la mayor superficie volcánica de la península. Pues lo es. 5.000 kilómetros cuadrados, con 221 o 141 elementos volcánicos, ¿no? De edificios volcánicos. El vulcanismo tiene una característica muy esencial, es la mineralidad del suelo. Una de las cosas que más se valora en el mundo del vino es la mineralidad. La mineralidad hace que los vinos tengan un carácter especial, ¿no? Tenemos la mayor superficie de mineralidad. Hay muchas denominaciones de origen, que Priorato, Canarias, ¿no? Que ha explotado mucho ese concepto de mineralidad, porque es verdad, porque son vinos diferentes, porque tienen un suelo diferente, un suelo especial. Pues quizás el suelo más especial que tenemos dentro de la península lo tenemos nosotros. Entonces hay un proyecto que todavía está naciendo, está todavía un poco en pañales, está creciendo, en aceite ya está, en aceite de oliva virgen extra, pero en vino todavía no, que es el Campo de Calatrava, sí, un proyecto. Campo de Calatrava. Y me parece un proyecto muy bonito. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que se está haciendo. Hay, por ejemplo, una bodega que es Bodegas Anhelo, lo está haciendo muy bien. Hace muy poco sacó un vino que se llama Origen,
que ha sido un auténtico exitazo, que se vendió en nada, en un mes y poco se vendió prácticamente todo. Y lo que te comentaba al principio, que me parece interesante, el hecho de que haya variedades que históricamente no han sido nuestras, y que se está demostrando que aquí se están adaptando muy bien y se están haciendo grandes vinos con variedades que históricamente no han sido nuestras. Entonces yo creo que eso también un poco hay que potenciarlo, porque muchas veces entramos en, pero el concepto de autóctono, de no autóctono, a mí eso algunas veces me chirría, porque algo es autóctono cuando se adapta muy bien al terreno, y no existe nada autóctono hasta que lo es. Cuando pasa un tiempo empieza a ser autóctono. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bodega Saneló, por ejemplo, tienen un vino que es un Riesling, que es una uva típica de la zona de Europa, que se ha adaptado muy bien aquí y está haciendo grandes vinos. ¿Qué harías para fomentar el consumo responsable del vino en los jóvenes? Es complejo, porque digo que es complejo pero no imposible. Es complejo pero no imposible, porque la competencia es brutal, es muy dura la competencia a nivel de marketing que podemos tener con espirituosos, desde las bebidas de licor hasta pues el mundo de las cervezas. Y con esto no quiero decir que no se consuma cerveza, ¿no? Porque se puede consumir perfectamente cerveza. Pero es interesante que empezamos a darle de valor al vino por lo que hemos comentado, los valores que van asociados. Quizás para los jóvenes primero tenemos que entrar con vinos que sean más fáciles de tomar, que puedan ser sustitutivos en la hora de la caña, por ejemplo, y que sean vinos que sean, cuando digo fáciles, es que no tengan demasiada complejidad, pero que estén bien hechos. Eso sería un poco lo primero. Y quizás, fijar lo que te comento, es quitarle un poco de snobismo al vino. Quizás uno de los grandes problemas que hemos tenido las personas que nos hemos dedicado, y que yo creo que es un fallo, es que hay gente que no pide vino porque le da miedo pedir vino, porque piensa que hay que hacer un máster para poder pedir vino. No, el vino es un producto que hay que disfrutar, y que quizás volver al origen de que el vino hay que tomarlo sin complejos, sin rodeos, hay que tranquilamente disfrutar de un vino, y que un vino bien servido en pleno verano puede refrescar muchísimo y puede ser un sustitutivo perfectamente a la típica caña, que aunque luego nos podamos tomar en otro momento una caña, no quiero decir que no dejemos de tomar cañas, pero que entonces yo creo que hay que quitarle un poco el esnobismo al vino, y hay que a lo mejor pues empezar con vinos que son más sencillos y más fáciles de entender, más frescos, más refrescantes, y que a partir de ahí la imagen del vino no sea algo que un señor o una señora muy estirados se toman en un restaurante y pagan mucho dinero por él. Una pasión tuya importante, el vino; una pasión tuya importante, el tiro con arco. Sí, he visitado esta casa muchas veces y lo seguiré haciendo también con el, será un placer con que el sigas tiro viniendo. con el tiro con arco, sí. Empezamos ya este año, llevamos 15 años de club. Esto es de las cosas que cuando empezó yo creo que mucha gente dijo, bueno, pues esto es un deporte de estos menor que en un par de años se cansarán y lo dejarán. Llevamos 15 años. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es un deporte que me apasiona, y además es un deporte que yo creo que me aporta muchas cosas, porque es un deporte que fundamentalmente es mental, es un deporte que te sirve para relajarte muchísimo, y es un deporte que bueno, pues es algo diferente, ¿no? Las sensaciones, es un deporte para disfrutar, ¿no? Vamos a decirlo así, igual que el vino, regodeándote en los pequeños detalles, en las pequeñas sensaciones, ¿no? En el sentir la cuerda entre los dedos, en sentir cómo escapa la flecha, como la flecha da en el amarillo, algunas veces, otras veces no, muchas veces no, y algunas veces en el amarillo, pero sí es un deporte que es de sensibilidades, ¿no? Y además me gusta contar una cosita, que tengo una anécdota muy buena y la contamos siempre en el club. Muchas veces nos llegan chavales, que a mí me encantan, niños, niñas, que dicen los padres, es que es muy nervioso, yo no sé si esto, y es curioso como cuando empiezan a practicar tiro con arco, el hecho de que se les imponga una disciplina que tiene que ser así porque las normas de seguridad son muy estrictas, el hecho de que cuando tocamos un pito vamos a la línea de tiro, cuando tocamos salimos a la línea de tiro, todo eso es increíble, el cambio es increíble, para mí es muy terapéutico en ese sentido. Entonces lo mismo que para nosotros nos sirve para disfrutar y relajarnos, a los niños o a los jóvenes que en un momento determinado a lo mejor puedan tener un índice de estrés alto, es impresionante cómo se transforman con el tiro con arco. Para aquellas personas que estén escuchando tu voz dirán, es una voz familiar, dado que tienes un programa de radio en otra cadena, ¿verdad? Sí,
Colaboro con Cadena SER, llevamos ya más de 3 años en el programa Entre Fogones. Sí, sí. Digamos que sería la tercera pasión, vamos a decir así. El vino, la gastronomía, el tiro con arco como deporte y luego la comunicación. Curiosamente, mi gran cambio, yo te diría que cuando dejé de trabajar en la central térmica, fue de trabajar en el mundo más técnico a migrar al mundo de la comunicación. Pero curiosamente es que cuando yo trabajé en la central térmica, yo era responsable de formación y comunicación, con lo que en un momento determinado, durante muchos años de mi vida, me he dedicado dentro del ámbito más profesional, más técnico, vamos a decir así, al mundo de la comunicación. Y ahora mismo una de las vías que tengo abiertas es tengo mi programa, colaboro en un programa de radio de Cadena SER, se llama Entre Fogones, y luego también soy mentor de comunicación para la Escuela de Organización Industrial para emprendedores. Y es algo que me apasiona, me gusta mucho trabajar con gente que está iniciando su proyecto, me veo muy reflejado. Yo trabajo ahí porque yo empecé siendo alumno de la EOI con mi proyecto El Emparrado, con mi cambio de vida. Y bueno, pues ahora yo estoy ayudando a otros emprendedores a poder lanzar su proyecto y yo les ayudo en el ámbito de la comunicación. Llegado este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, José Fernando Buitrón, si está preparado, comienza. Es un test fácil. Es un test fácil. Yo soy la persona con más incertidumbres. Creo que no habrá pasado nadie por aquí que te deje más preguntas en el aire, seguro, pero porque me cuesta mucho tomar esas decisiones en ese sentido. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos allá. Defínete como persona. No quiero entrar en el tópico de amigo de mis amigos, pero creo que es lo que más me define. Tengo amigos que conservo prácticamente desde la niñez y además me vuelco bastante con ellos y me gusta estar cerca de la gente. Quizás por eso me guste tanto la comunicación y soy una persona bastante social. Quizás es una de las cosas que más miedo me da es el concepto de la soledad, pero porque soy una persona que tiene una afinidad a estar rodeado de gente y a tener amigos, que hace que quizás lo que más me define es eso, ¿no? Aunque entremos un poquito en el tópico. Defínete como profesional. Del vino, de sí. La comunicación. Bueno, yo diría que poco el nexo común es que me apasiono y te diría otra cosa, pero luego tendría que ir negándolo de por vida porque tengo gente. Soy un poco cabezón, soy un poco terco. Entonces, cuando me planteo un objetivo, un reto a nivel profesional, no paro, puedo dejar de comer o de dormir. Es una cualidad. Hasta que lo consigo, ¿no? Pero bueno, el problema está en eso, ¿no? Que hay gente que me dice es que eres muy cabezón y yo digo que no. Pero sí, ahí tengo que reconocerlo. ¿Cuál es tu color preferido? Me gusta mucho el rojo. Me da mucha vida. Es un color que cuando voy por la calle y pasa un coche rojo lo miro. Yo he tenido coches rojos, ahora no, pero sí, me asocio mucho al color rojo, me gusta mucho. ¿Cuál es tu fruta preferida? Ya cuando empezamos a entrar en cosas de comer, ya empiezo a divagar porque me cuesta mucho definirme, pero me gusta, en general me gusta la fruta. Te diría dos, en invierno la naranja, los cítricos me gustan mucho y en verano la sandía, me gusta mucho la sandía. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Aquí ya sí que ya podríamos tirarnos. ¿Cuánto? El programa dura más o menos. Bueno, a mí me gusta mucho, y esto va a sonar raro, pero el equilibrio de sabores. No puedo decir que soy muy galgo, que soy muy goloso, ni puedo decir que me gusta mucho el salado, sino me gusta mucho el equilibrio y así lo explicamos cuando hablamos de análisis organizado, el equilibrio de sabores. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, pues me gustan usar normalmente, soy bastante clásico, normalmente me gustan colores básicos, claro, pues el negro, el rojo, me gusta ese tipo de ropa. Es curioso porque hasta hace relativamente poco tiempo era algo a lo que no le daba mucha importancia. No es que me pareciera frívolo, pero no era para mí algo importante la manera de vestir. Ahora no es algo prioritario, pero a raíz de que estoy más cerca del mundo de la comunicación, de que tengo
una relación más pública con mi entorno. Sí he entendido y gracias a que pues me rodeo de compañeras que trabajan conmigo, por ejemplo, en comunicación y en estilismo, estoy empezando a entender que es otro lenguaje de comunicación y que es una cosa que hay que cuidarlo, ¿no? Pero aún así, bueno, pues la verdad es que estoy en un proceso de aprendizaje en ese sentido. No lo cuidaba, pero ahora intento cuidarlo y bueno, generalmente soy muy básico, entonces a la hora de vestir, con lo que no soy muy clásico, no tengo extravagancias. ¿Qué mascota preferirías tener? Uy, madre mía, ya te digo, va a ser de las entrevistas con más incertidumbre que creo que hayas tenido. Me apasionan los animales, me encantan los animales. Entonces, aquí entro en bucle, si me dices, porque tuve un gatito, pero yo voy por la calle y no tengo, porque ahora mismo además me muevo muchísimo y me costaría mucho tener un animal en casa, pero yo voy por la calle y me voy parando con los animales, me voy parando con los perros y jugando con los perros. Yo también, ahora corro menos, pero durante un tiempo también corría con el corricollano, he hecho muchos tiempos medias maratones incluso, y corría aquí en el Pozo Norte, y yo decía, pero si es que no puedo ni correr porque veía un perrete me paraba a jugar con él, con lo que tengo el corazón partido, pero porque me gustan prácticamente todos los animales, me gustan hasta las cabras, con decirte, las cabras no están valoradas, pero las cabras son un gran animal de compañía y la gente lo terminará entendiendo. ¿Tu mejor virtud? Uf, madre mía, qué complicado, porque me cuesta mucho hablar de mí, muchísimo, me cuesta mucho hablar de mí. Yo te podría decir como virtud, quizás la empatía y la paciencia estarían ahí, ¿no? Me resulta como me gusta ser muy social, quizás me gusta ser social porque no me cuesta empatizar con las personas que tengo a mi alrededor, y quizás un poco la paciencia también. ¿Tu peor defecto? Muchos, pero si me pides así uno, quizás lo de ser testarudo, la cabezonería que hemos comentado al principio, que a nivel profesional en un momento dado puede ser buena, a nivel personal en algunos momentos sí me ha hecho una mala jugada, porque no me he dado cuenta de que yo podía estar equivocado y he seguido siendo terco. ¿Tu comida favorita? Aquí sí que nos podemos tirar horas. Mi comida favorita, hay muchísimas, hay sin en bucle. ¿Por qué? Porque creo que es muy difícil definir una sola comida, depende del sitio, depende del lugar, del momento, de con quién estés, del vino que tengas delante. ¿Cierto? Es tan complejo. Si a lo mejor puedo acotarte algo, porque me gusta muchísimo. Hay dos cosas que me gustan, que es el que me parece algo exquisito, que es el foie. El foie y no estoy hablando de dos productos nuestros, pero el foie me parece algo exquisito, y con un vino de Sauternes. Sauternes es un vino que se hace de Botrytis, que es muy conocido, es un vino con un poquito de residuo dulce. Me parece una combinación que es angelical, me lleva a los cielos. Y si hablamos de nuestra cocina tradicional, me vuelve loco el tiznao. Y el tiznao, además, que hacen mi padre y mi madre, porque lo hacen juntos. Son los mejores, sin duda. Sí, lo hacen juntos, uno va cortando y hacen un tiznao que a mí me vuelve totalmente loco. Dime un libro. Un libro, me gusta, tengo un buen recuerdo por lo que significaba el Niebla de Unamuno. Me gusta mucho porque... Es un gran libro. Me gusta mucho porque trata un tema que me resulta muy apasionante, me gusta mucho, me intriga mucho y me llama mucho la atención, me atrae mucho, que es la idea de que está más vivo muchas veces el autor o el personaje. Entonces, en este libro hay un momento en el que hay una conversación entre el propio Unamuno y su personaje, y me gusta mucho esa idea, ¿no? De que cuando han pasado los siglos, cuando han pasado los años, ¿qué está más vivo? ¿Quijote o el Cervantes? Llega un momento en que el personaje puede estar más vivo que el propio autor, y entonces esa idea de personaje y de escritor, esa relación entre el escritor y el personaje, me gusta mucho, y Unamuno yo creo que ahí lo refleja muy bien. Una película. Ahí soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine, y te voy a decir dos películas. Te voy a decir Amadeus de Milos Forman. Es una película que cuando la veo me quedo loco, y bueno, y me estoy saltando a Los Padrinos de Coppola, me estoy saltando todo. Y luego hay una película que me gusta muchísimo, que es Cinema Paraíso. Me parece súper tierna y es una película que a mí me emociona muchísimo. Sí. Un actor y una actriz. De actor
actores me pasa igual, me resulta muy complicado de decidirme, pero bueno, mira, todo prácticamente el elenco que podemos tener desde Marlon Brando, o sea, Marlon Brando me parece una maravilla, Al Pacino me parece una maravilla, Robert De Niro me parece una maravilla, y muchos actores españoles muy buenos, en actrices, pues desde Katharine Hepburn me parece una auténtica maravilla, ¿no? El otro día estuve viendo El Irlandés, famosa película ahora de Scorsese, y me pareció increíble, sobre todo la última media hora, y me gustó mucho una cosa. Tuve una sensación, por un lado, también triste, y me dejó como muy inquieto. Es cómo hemos ido viendo, cómo determinados actores nos han ido acompañando en nuestra vida, de alguna manera, y hemos ido nosotros también envejeciendo con ellos, ¿no? Entonces, para mí representaba el cierre de un ciclo, y ver grandes actores como ellos han evolucionado, y nuestra mirada también ha evolucionado. Me parece precioso. Un político. Madre mía, pues un político. No te extrañes mucho, pero te voy a decir Aristóteles. ¿Por qué no? Pues te voy a decir por qué. Además, Aristóteles en el año 400 a.C. escribió la retórica. La retórica es el libro donde explica cómo persuadir o cómo convencer, pero con una buena dialéctica. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo a día de hoy? ¿Qué nos ha pasado? Que en esos siglos, en vez de ir hacia adelante, como mínimo no hemos evolucionado, ¿no? Entonces hoy día en la política que estoy viviendo es una política que no se basa en lo que dijo Aristóteles en su momento, y me parece muy triste. Hace poco además estuve repasando, porque con mis charlas de comunicación, sobre los artificios de Schopenhauer. Puedo parecer aquí un poco raro, un poco friki, lo sé, pero bueno, no, los artificios de Schopenhauer, que hablan sobre el arte de la persuasión, y el último de los 48 artificios, el último artificio es el de convencer de manera grosera, insultando y con ataques personales, ¿no? Nos los hemos saltado los 47 antes y nos hemos ido a ese. Hay 47 antes, ¿no? Entonces casi que diría, vamos a volver a Aristóteles. Una ideología. El vino. Que no es mala. El vino. Una religión. Pues fíjate, te voy a hacer un pequeño cambio. Una religión, el vino, y una ideología, te voy a hacer aquí un cambio. Ahora que me has venido con una religión, el vino, sí. y una ideología, sí, voy a parecer muy friki, el hedonismo de Aristipo, el hecho de disfrutar de la vida respetando todo lo que hay a tu alrededor, te diría. Te he hecho ese cambio. Un programa de televisión. Pues quizás te diría, esto puede parecer un halago extraño, yo era muy de redes, yo soy muy de redes, y te puedo decir que ahora mismo, fíjate, esto no te estoy peloteando, no pienses que te estoy peloteando gratuitamente, pero la televisión que se está haciendo así a nivel nacional no me gusta nada. Puedo decir que llevo mucho tiempo sin encender la tele para ver un programa de Main Street, un programa y valoro mucho lo que estáis haciendo en televisiones más pequeñas, más regionales, más. ¿Por qué? Porque os estáis acercando a la persona, y eso me parece muy interesante. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí, tenemos que ir acercarnos a la persona, y que no todo el mundo es lo que nos están mostrando las grandes cadenas en los mainstream, sino que es más esto o los trabajos que estáis haciendo vosotros. Pues muchas gracias por la parte que nos toca. ¿Qué personaje público admiras? Un personaje público al que admire muchísimo actualmente. No soy una persona de demasiados ídolos, entonces no te podría decir, porque bueno, hay personas que en un momento determinado pues sí le puedo tener determinada admiración, pero en general no soy una persona que siga a ídolos. Pues ¿qué personaje público detestas? Madre mía, no suelo ser, como se dice ahora, un hater, no suelo odiar a casi nadie. Sí es cierto que no me gusta demasiado los personajes que utilizan la demagogia y que simplifican los mensajes, o que nos quieren hacer creer que el mundo es así de demagogo en general. Entonces, bueno, todas aquellas personas que están mandando ahora mismo los mensajes en la comunicación y que son mensajes vacíos y banales y que viven exclusivamente del último artificio de Schopenhauer, del odio y demás, no me gustan, pero no sería capaz de centralizarte en uno. ¿Qué te pone de los nervios?
Buf, me cuesta, soy muy paciente, lo que he comentado antes, soy muy paciente en general, pero hay una cosa que no puedo, hay una cosa con la que no puedo, que es el abuso en general y la violencia del más fuerte sobre el más débil, es algo que no me puede, y eso lo voy a aplicar a prácticamente todo, desde el maltrato animal, no puedo ver pegar a un animal, al maltrato a las personas, a la infancia, es de las cosas con las que realmente no puedo. ¿Qué no perdonarías? Bueno, entiendo. Mira, yo quizás no perdonaría, lo más directo es pues ataques a familia y a personas muy cercanas, evidentemente, ataques a familias y personas muy, muy cercanas, y que nos quedáramos sin vino. Es importante, muy importante. ¿Qué te hace reír? El humor absurdo. Me gusta muchísimo. Además, ahora puedo decir que estamos de luto. Ha muerto José Luis Cuerda la semana pasada. Yo he visto como varias veces la película Amanece que no es poco y alguna otra película más suya. Y me hace mucha gracia el humor absurdo, y además es que lo provoco. Me gusta mucho, y la gente que me conoce en mis charlas, en mis cursos, me gusta mucho sacar a la gente de su zona de confort y que haya algo ahí que no está. O que no se espera, y la reacción de la gente en ese momento. Entonces las situaciones absurdas me hacen mucha gracia. ¿Qué te hace llorar? Yo soy ñoño, yo soy sensiblón, pero soy sensiblón en la intimidad. No soy tanto hacia el exterior, pero por ejemplo soy bastante blandón, y cuando veo a lo mejor algo que me emociona, una película que me emociona, algo que me llega, suelo llorar. Por ejemplo, la película que hemos dicho de Cinema Paraíso, la escena final, yo no soy capaz de aguantar las lágrimas. O sea, lloro, pero lloro a moco tendido. A moco tendido. Es propensa a la lágrima, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Lo que como encantado antes, tengo bastante paciencia, suelo aguantar bastante, aguanto hasta un punto bastante extremo y lo llevo bastante bien, hasta que se el vaso rebosa. Sí es cierto que eso, tengo bastante paciencia, y cuando rebosa puede ser atómica, puede ser una bomba atómica lo que pase. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, quizás eso es una de las cosas que más ha hecho que quizás tenga amigos de hace muchísimos años. Si alguien me cuenta algo y no quiere que lo cuente, no lo cuento absolutamente a nadie. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No, reconozco que no. Y esto también va a traer consecuencias en mi vida personal, porque me lo echan muchas veces en cara a mi entorno más cercano, ¿no? Mi pareja me lo echan muchas veces en cara de que expreso muy poco mis emociones, y yo digo que no. Además es que yo soy muy Tauro, entonces lo de cabezón y entonces, y yo siempre digo que no, pero reconozco que no expreso. Las expreso, pero casi siempre en soledad. O sea, cuando lloro casi siempre en soledad. No soy una persona muy abierta. ¿Cuántas horas trabajas al día? Te voy a dar una palabra mágica: autónomo. Entonces, todas. A partir de ahí. Se traduce por todas. Sí, pero también te voy a decir que lo que comentabas tú, y me parece que has dado en la tecla, ¿no? Yo he pasado de cuando cumplía un horario en mi vida, para mí existía un concepto que era trabajo, descanso, vacaciones. Yo dejaba de trabajar y estaba de descanso, estaba de vacaciones. Eso ha cambiado en mi vida radicalmente. Sí, ahora, constantemente. Claro, ahora estoy trabajando constantemente, y algunas veces pienso que estoy descansando constantemente, porque te voy a contar una anécdota muy cortita que yo sé que los tiempos en televisión son así, pero te voy a contar una anécdota muy, muy cortita, ¿no? Venía de hacer una prueba de unos vinos en una bodega, para lo que tú has comentado antes, para ver cómo van, si es el momento de sacarlo. Bueno, estábamos trabajando en eso, ¿no? Y cuando regresaba a casa pensé, hace 8 o 10 años hubiese pagado por esto que acabo de hacer ahora mismo, tener el privilegio de unos vinos antes de que se embotelle, poder catarlos, opinar, sentar, tal, hubiese pagado, y ahora está pasando lo contrario. ahora me pagan. Entonces, sí. Bueno, esa es un poco la idea. ¿Qué añoras de tu niñez? Quizás los momentos con amigos, lo de jugar en la calle, pero tengo que decir algo. Yo soy de los que pienso que todo lo pasado no fue mejor. Todo el futuro
en el futuro es donde viene lo bueno. Entonces, no soy una persona que vive demasiado de la añoranza. Puedo tener recuerdos alegres y felices. Yo tuve una buena infancia y una adolescencia buena, recuerdos felices, pero creo que no hay que añorar, porque lo bonito viene mañana y viene ahora. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mucha gente. Tengo un serio problema de falta de asertividad. Tengo un profundo problema de falta de asertividad, pero increíble. Mi familia más cercana y mis personas que me rodean, son las primeras a las que no le digo que no, pero no me importa. Pero luego, por otro lado, es que algunas veces yo soy de las personas que me encuentro diciendo, ¿qué hago aquí haciendo esto en este momento? ¿Qué hago aquí subido a esta pared? Pegado, ¿qué hago aquí haciendo esto? ¿Rodeado de cabras? Por ejemplo, ¿qué hago aquí en este momento? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un serio problema de falta de asertividad. ¿Sí? ¿Tienes alguna manía? No soy nada maniático, fíjate. No soy nada maniático en ese sentido, ni supersticioso, ni maniático. No. Y además pasa una cosa, yo tiro con arco y es muy típico en ese caso, en ese sentido, lo de, por ejemplo, tener las manías de yo quiero tirar en esta posición, me ha tocado en tal sitio, y yo intento huir de eso. No tengo manías. No. Un lugar para vivir. Puerto Llano. Fíjate que estoy siendo directo y porque nací aquí, me crié aquí, y voy a decir Puerto Llano, pero por una razón, aparte de porque soy de aquí, tengo aquí toda mi familia, porque no creo en los paraísos per se, en los paraísos por la geografía o por el sitio. Yo creo que estoy convencido de que la belleza de un sitio no lo hace solo su arquitectura, sino lo hace su gente, y lo hace tu manera de integrarte con su gente. Y para mí aquí en Puerto Llano hay gente muy bella, pero me ha pasado en otros sitios. Mira, yo empecé estudiando ingeniería en Almadén, y yo cuando estuve estudiando ingeniería en Almadén, yo vivía en Almadén. Para mí, yo considero Almadén era mi segundo pueblo, ¿no? Yo tenía compañeros que simplemente estudiaban y se iban y no crearon vínculo con el pueblo, ¿no? Y no tienen un buen recuerdo de haber vivido en Almadén, pero porque no crearon vínculo con Almadén, ¿no? Yo me tiraba 1 mes, 2 meses en Almadén, venía aquí a ver a mi familia, pero yo habitaba en Almadén con personas de Almadén, y comía, dormía, vivía en Almadén, ¿no? Yo tengo de los años felices de mi vida, los recuerdo viviendo en Almadén. ¿Pero por qué? Porque conseguí integrarme, con lo que entiendo que tú puedes vivir en el pueblo más alejado, con menos servicios del mundo, rodeado de pocas personas, pero si esas personas están en línea contigo, y si tú estás en línea con esas personas, puedes tener tu paraíso ahí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Quizás atrevido, de las 3 cosas, quizás atrevido. José Fernando, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues te diría que... ¿Cuánto tiempo llevo barba? Como hace 1 mes o así. Pues lo estoy intentando, de verdad. Me he dejado barba para intentar llegar hasta ahí. Tengo ese serio problema. Te hace mayor, la barba te hace mayor. Por eso. Pero estoy intentando buscar esto, porque realmente sí tengo ahí un conflicto personal muy importante, porque no entiendo muy bien el hecho de que el concepto de hacernos adultos, me cuesta mucho entenderlo. Yo sigo bromeando como cuando tenía 15 años o cuando tenía 8 años, sigo gastando bromas, sigo riéndome, y como sigo pensando que lo bueno viene mañana, el futuro, pues estoy esperando a hacerme hombre mañana. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Soy muy de vivir el momento, con lo que realmente creo que hay que construirlo día a día, con lo que ¿qué es lo que quiero? Quiero no cansarme de querer aprender cada momento. No tener la sensación de que ya lo he hecho todo. Entonces, mi aspiración en la vida es mantener esa curiosidad, esa inquietud. Yo creo que hay un momento en la vida, yo siempre lo digo, que es cuando dices, ya no quiero aprender a programar este aparato, por ejemplo. Yo decía con mis padres, o el momento en que dices, esto ya no quiero hacerlo y ya me da igual porque no lo necesito para vivir. Ahí, en ese momento ya como que te paras, ¿no? Es el momento en que te paras, y quiero no dejar de tener nunca esa curiosidad, y esa es la aspiración que busco, que esa curiosidad me vaya alimentando día a día. Un lema de vida. Un lema de vida.
bueno, pues quizás ha venido por lo que acabo de comentar. Yo digo, no soy persona de grandes frases o que siga un poco los tópicos en ese sentido, pero un lema de vida es quizás lo de ilusionarme, no perder la curiosidad y seguir aprendiendo. José Fernando, dime cuál es la canción de tu vida. Soy muy sabinómano, me gusta mucho. Lo descubrí cuando tenía creo que 17 años, una cosa así. Yo había ido a hablar de Sabina, de sus canciones, alguna había escuchado, pero bueno, estaba en adolescencia, vamos a decir así. Y estuve en un concierto aquí, casi también un poco de rebote, siendo Sabina y viceversa. Escucha. Regalarte una canción. Y esta quizás es una de las canciones que más me gusta de Sabina, quizás porque habla un poco de la soledad y, como he comentado antes, uno de mis grandes miedos, y creo que tiene la capacidad de capturar el alma en ese sentido y de capturar sensaciones y empatizas con muchas de sus letras. Valoro mucho, soy muy melómano, me gusta mucho la música, de ahí que me guste mucho la película Amadeus sobre Mozart, pero me encanta cuando las canciones tienen una letra, tienen poesía, me gusta muchísimo y creo que Sabina lo consigue. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a José Fernando Buitrón Gijón. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero ustedes lo han visto en esta larga entrevista de 1 hora en la cual hemos conocido profundamente, sobre todo, su pasión por el vino. Cuando uno une la pasión al trabajo, yo creo que tiene que ser inmensamente feliz. Así que seas muy feliz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián, a vosotros, y la verdad es que he estado muy a gusto y encantado. Eso era lo importante. Exacto. Y volveré para hablar de vinos, para hablar de Arco, para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Todos los lunes a las 9 de la noche no te pierdas Cuéntame en IMAX Televisión.